Epa, epa, bienvenidos a la Olla del Frijol. Aquí estamos en un nuevo directo para el pendejo que esté viendo, mentira. Epa. Para los que estén viendo el día de hoy, estamos la Cobra y El pehuito. el Peruito, alias el muchacho. Vamos a No, reaccionar. De hecho, ahora soy el pehuito. Cambiándolo, es que no, el muchacho es muy bodrio, en serio. Bueno, el Peruito. El día de hoy vamos a reaccionar a videos de SCP porque es un universo bastante curioso y a la vez interesante. Quién sabe, a lo mejor luego le sacamos una tier list. Así que comencemos con el video del SCP-173, alias el maní. Y la historia completa. Bueno, el canal está aquí por si alguien quiere verlo. De SCP explicado. SCP-173 es una estatua peculiar con una mala actitud y una inclinación por estrangular y romper el cuello, aunque solo si nadie ha Qué rico. mantenido un contacto visual ininterrumpido con ella. primero que se Algunos murió. la conocen como la escultura, algunos la conocen como el maní, El maní. algunos la Te dije. conocen como probablemente la anomalía más importante de todas, considerando que es la que inició todo este loco asunto. Sí, fue Pero la hoy primera. estamos aquí Sí. para hacer una pregunta importante. ¿Alguno de De hecho, nosotros es más, real- espera. Y- Ya sí, comenzamos sí. con la primera pausa. A ver, si fue el primero, ¿por qué es el 173? Sí. A ver, no, espera, eso tiene una explicación de lore, aunque no parezca le sea lore de SCP. No, pero ¿qué te iba a decir? De hecho, hay un dato curioso, chicos, sobre el lore de... Bueno, esto ni siquiera es de lore, sobre el SCP-173. El diseño de SCP-173 ni siquiera es del random que creó la Fundación SCP. Es de un escultor japonés que hizo una estatua de arte abstracto y vino un cabrón de internet a robarle la imagen y decirle es un SCP. wow. Y pum, lo hizo parte de su franquicia. SCP apoderándose de los derechos de cualquier aberración del mundo. Y bueno, ahí estamos, es el que te conocemos hoy en día. Increíble. Bueno, sigamos. Al centro. ¿Realmente lo sabe? Después de todo, su archivo original no es completo. Incluso podría aventurarse a decir que es uno de los SCP más enigmáticos que existen, a pesar de su popularidad. Pero hoy nos sumergiremos debajo del concreto, las barras de refuerzo y la pintura en aerosol de la Digas. marca Krylon, para darle la verdadera primicia sobre SCP-173. Entramos en el archivo de la Fundación SCP y encontramos 10 archivos importantes diferentes Wow. sobre este infame vándalo de las vértebras. Y vamos a explotar 10 todos y cada archivos. uno de ellos con ustedes. Como puede esperar de los planes de la Dross. Fundación SCP, cubren posibles pasados, presentes y futuros. Mis hermanitos. Y algunos de ellos naturalmente se contradirán. Bésense. Pero eso solo te da más oportunidades para sumergirte y compararlos. Es un multiverso. A menudo nos gusta creer que la verdad real está en maniverso. algún punto intermedio. Así que asegúrese Soy de ese. prestar atención a cada detalle Wow. en No, todo serio, momento. esto no serio. Así que Prestemos pongamos atención. este programa en Está bien, marcha y exploremos nuestros 10 documentos de interés para SCP-173, pero que sean con la datos esperanza chidos. de obtener finalmente la historia completa. Y por supuesto, no parpadees. Documento 1. Crujido. ¿Dónde mejor empezar que la mente de la siniestra escultura? Ahora que dices lo de parpadeo, yo siempre me he pensado, ¿por qué no parpadean con un ojo y luego con el otro? Eso sería un counter perfecto. Wow. 200 de IQ. ¡Wow! ¡A la madre! Los de la SCP te están buscando. A ver, pero no, a ver, ya tomando en serio, creo que es muy difícil, o sea, creo que si pestañas con un ojo como que automáticamente medio pestañas con el otro. Pero no sé. Podrías estar con un ojo abierto y luego abrirlo y luego cerrar el otro. Ah, y irlos descansando, sí, como irlos turnando. Bueno, no sé, estamos en este bodrio, Ay, bodrio. estamos en este bodrio de organización. Bueno, sigamos. Puta madre. Dale a los márgenes, carajo. Crujido nos da una idea de los pensamientos privados de este monstruo, por lo Epa, epa. demás bastante poco comunicativo y revela mucho sobre su relación con su actividad favorita, Superas como una pizza. romperle el cuello a cualquiera que Lo se mismo atreva pensé. a apartar la mirada de él. En Crujido, SCP-173 habla en un español muy básico, entrecortado y estilo rock. Esa madre habla español. Cosas como oscura habitación, Wow. gente se ha ido, puede moverse,
Jófelis, The Rush. atrapado durante años, mantenido por los hombres para la investigación, dejado solo en la habitación, Wow. dejado rascando las paredes, dejado para pudrir y morir Está a muy menos que cursiado sea ese necesario. diseño. Muestra para investigación, atrapado por sí mismo, nunca visto por otros, nunca hablado, escucha pero nunca habla, ve pero nunca visto, hecho de roca cuando vienen otros, libres cuando no miran, prisionero cuando miran ¿Qué hacia está atrás. hablando? Yo odio. SCP-173 odia y está resentido con sus captores por mantenerlo confinado. En su propia mente, crujido, como se refiere al chasquido del cuello de sus víctimas, es lo único que le da sentido a su vida. Continuará Romper cuellos es crujiendo lo que le da mientras sentido a esté su vida. contento, porque gracias a la Fundación SCP, Wow. crujir es todo lo que le queda en estos días. Qué Documento 2. existencialista. Cómo 173 llegó al sitio 19. Esta historia de semi-origen es una con la que los fanáticos de este canal Se la estarán robamos a un güey de familiarizados. París. Si bien no nos da una idea de por qué existe realmente este desagradable montón de hormigón, sí nos informa por qué es nuestro problema actualmente. SCP-173 no es en realidad Están una luchando por anomalía sus nativa derechos. de nuestro universo. Sin embargo, su dimensión nativa fue destruida por la bestia atrapada en SCP-2317, ¿Qué carajo? el devorador de mundos. Para, ¿cómo que es otra dimensión? Bueno, tiene sentido, supongo. Yo había escuchado que lo encontraron en algo así como unas ruinas indígenas o algo así. Unas ruinas indígenas de otra dimensión. Unas ruinas indígenas 8D. Las ruinas eran un portal hacia la otra dimensión. No sé ni por qué le trato de buscar sentido. Sigamos. Como es el procedimiento estándar para un universo a punto de experimentar un escenario del fin del mundo de clase XK, el Departamento de Asuntos Extradimensionales de la Fundación se abalanzó y recopiló todas las anomalías valiosas antes de que el mundo se hundiera. Así es, Uno ¿verdad? de estos fue, por supuesto, SCP-173, que fue desocupado al sitio 19 en nuestra dimensión en 1993. ¿Crees que hubiéramos estado Vas entendiendo. Más o menos. Sí, yo creo que he escuchado esta historia. Lo que pasa es que sí, lo de SCP es un multiverso. Es muy compleja esta madre, pero es un multiverso. Y bueno, resulta que en uno de los universos, el devorador de mundos, creo que así se llamaba SCP, algo así, destructor de mundos, como sea, llegó, pues causó el fin del mundo, pero antes de destruir todo, los de la fundación de ese universo mandaron todas las anomalías importantes de ese universo a otro universo. Entonces el maní lo encontraron en otro universo y lo mandaron al universo actual. ¿Qué carajo? Así quedé yo, güey. Ya, pero me vas entendiendo. Supongamos. Algo así. Tío, pues sigamos. Ya. mejor si lo hubiéramos dejado para que el devorador de mundos se hiciera cargo? Sí. Déjanos saber lo que piensas al respecto en los No comentarios. sé ni por qué los trajeron. Documento 3. La luna negra. A Trajeron veces los puede SCP ser tu importantes, propio peor pero no a enemigo. las personas. Si hay que creer en el archivo de SCP-001, la luna negra, la Fundación SCP puede estar detrás de la creación de este irritante Object-VR, aunque en defensa de la Fundación estaba al servicio de luchar potencialmente contra un enemigo mucho más mortal, el siniestro ser extradimensional conocido solo como la Luna Negra. Un intento de evitar que la Luna Negra destruya el universo se conoció como el Proyecto Key, que involucró la creación de una serie de elementos vinculados a la Luna Negra a través de ingeniería conceptual, Si estamos que con callados es suerte porque anularía estoy muy sus correcto. efectos. Los objetos necesitaban las Estoy siguientes tratando de cualidades: incapacidad para actuar mientras se los observaba, hostilidad hacia la vida humana y la capacidad de acabar con la vida consciente si se les daba la oportunidad. Conscientes. Estos tres descriptores encajan perfectamente con SCP-173 y se consideró el mayor éxito del El proyecto. mayor éxito, el Sin dicho embargo, que lamentablemente te no fue rompe. suficiente para detener el horrible alboroto de la Luna Negra. El investigador que manejaba el caso, Es que el también Dr. mandan Moto, huevo, crearon estaba tan esa cosa avergonzado con por un la final falla que apocalíptico ingresó que iba a hacer ahí, voluntariamente güey. a la cámara de contención de SCP-173 y le rompieron el cuello en el proceso. Documento 4. Conclusiones RE Incidente D173-2263. De pronto sí hacían Este los números documento al azar. tiene su origen en el análisis de video de un investigador de la Fundación con un nombre increíblemente poderoso.
Dr. Delano Smasher. El Dr. Smasher había observado de cerca imágenes de video de SCP-173 matando a varios miembros del personal de clase D y comenzó a formular una nueva teoría sobre cómo 173 realmente mató a sus víctimas. El Dr. Smasher teorizó, después de todo, que algo con brazos tan cortos como SCP-173 y sin dígitos oponibles tendría problemas para estrangular o romper cuellos humanos de manera efectiva. Sí. Según las observaciones del Dr. Smasher, SCP-173 en realidad no hace ningún contacto físico con sus víctimas. En cambio, las víctimas se sienten extrañamente obligadas a mirar a la criatura, aunque nada se esté mirando. Sus ojos se abrirán de golpe y sus cabezas girarán en cualquier ángulo que necesiten para mirar a la criatura a los ojos. Es la fuerza pura de este cambio repentino lo que a menudo conduce a cuellos rotos y rostros magullados para las víctimas. Se lo rompen No solo. la escultura en sí misma que causa físicamente el daño. Si hay que creer al Dr. Smasher, la escultura es mortal simplemente porque exige que alguien la mire en todo momento. Documento 5. Aniversario. Se lo rompen solos. Esto nos lleva muy bien a nuestro próximo documento, Aniversario, que postula una teoría diferente para la misteriosa creación de SCP-173. Esto viene desde la perspectiva de dicho posible creador, una entidad anómala a la que llamaremos el artista. Al igual que el desafortunado Dr. Moto, el artista, un ser inteligente que aparentemente puede volverse invisible e intangible a voluntad, consideró a SCP-173 como su mejor creación. Consideró a SCP-173 como una representación perfecta de la humanidad. No hace nada más que sangrar y defecar, y si alguien se niega a prestarle atención, lo mata. Era un símbolo perfecto del desprecio del artista por la humanidad. Incluso se coló fácilmente en el sitio 19 para visitar a SCP-173 en el aniversario de su creación, y descubrió la falta de aprecio de la Fundación por esta excelente creación. Como un acto de venganza por mantener su creación encerrada y fuera de la vista durante tanto tiempo, le dio permiso a la escultura, solo una vez, para matar a alguien que miraba hacia otro lado, incluso si otros todavía la miraban. Para SCP-173 esto sería considerado un pequeño regalo maravilloso. Documento 6. Su obra maestra. El siguiente documento, conocido como su obra maestra, sugiere que SCP-173 fue creado por un tipo de artista muy diferente. Si bien esta creadora potencial de SCP-173 de alguna manera pudo producir una anomalía, ella misma no era anómala, solo estaba motivada por la ira y la venganza. Había estado embarazada en el pasado, pero perdió el bebé debido a las acciones de un hombre al que consideraba su mayor enemigo. Ella juró hacer arte desde su fallecimiento. La mujer asesinó a su enemigo con un bate de béisbol antes de usar hormigón y barras de refuerzo para construir SCP-173 a su alrededor, casi como una forma de burlarse de su enemigo caído. Pasaron muchas cosas esenciales en un solo minuto. Vamos muy rápido. Wow. A ver, o sea, está embarazada por culpa de un güey que odiaba, pero no dicen qué hizo, pero por culpa de un güey que odiaba murió el niño. Y ella en venganza va, lo mata de un batazo y construye toda la escultura con él adentro. Brutal. Esa es una historia de origen brutal. Increíble. Pero esto claramente es en otro universo. ¿Sabes? Me quedo con el de que solo apareció y ya. Hizo aparición espontánea. Obvio. Me quedo con el de las ruinas. Sin embargo, como algo salido de una película de terror, este acto de creación asesina de alguna manera imbuyó de vida a SCP-173. Cuando este artista rencoroso finalmente terminó la creación y comenzó a alejarse, la reclamó como su primera víctima. Lo último que recordaba haber escuchado era el sonido del concreto raspando el suelo, y luego un desagradable crujido, antes de que todo se oscureciera. Documento 7. RE, la estatua. De una tragedia a otra. El documento RE, la estatua, muestra el viaje del investigador Marcus Silburn, de un joven empleado idealista, a un colapso mental total,
Después de What the fuck, intentar y ¿estudió fallar en medicina? obtener el control de SCP-173, ingresó al proyecto SCP-173 con ojos brillantes y grandes ideas sobre cómo contener la escultura, sugiriendo que el elemento humano se elimine por completo para reducir el riesgo para el personal de la fundación. Propuso ideas como introducir un sistema de rociadores y drenaje en la cámara y usar una inteligencia artificial sensible y tecnología de visualización remota. Ven, chicos, las inteligencias artificiales solucionan todo. Hasta esto. Obvio. Grandes. Para mantener inmovilizado a SCP-173. Sin embargo, luego se enteró de algunos hechos frustrantes y aterradores sobre SCP-173. En ausencia de una observación humana actual, la misma acumulación de heces y sangre que la criatura excreta de alguna manera se acumula en cualquier tecnología utilizada para controlar o contener eso. Destruye las placas de circuitos de las IA, saca del cielo drones con cámaras voladoras e incluso degrada las cerraduras de las puertas de sus cámaras, lo que lleva a la muerte brutal de un conserje en el pasillo. El investigador Silburn avanzó lo suficiente en las filas de la fundación para estar en comunicación directa con el Dr. Jack Bright, el director del sitio 19, después de que su último intento de contener a la criatura sin la observación humana directa resultó en una brecha de contención y la muerte de 12 personas. Silburn fue retirado del caso SCP-173 después de colapsar y pedir permiso para terminar con la anomalía. El permiso fue denegado. El Dr. Bright cerró el documento con una nota a un miembro del Consejo O5 que decía: se puede suponer que nuestra conclusión fue correcta. El objeto por cualquier motivo desea o requiere atención humana y no se le negará. Documento 8. Una oportunidad de libertad. Una vez más volvemos a la perspectiva directa de SCP-173, pero esto difiere enormemente de la perspectiva del monólogo interno de SCP-173 presentado en Crujido. De acuerdo con el documento titulado Una oportunidad de libertad, SCP-173 era en realidad un agente de espionaje increíblemente inteligente enviado desde otra dimensión junto con su cadete desconocido, aunque se supone que el cadete es SCP-096. Esta pieza detalla una brecha de contención desde la perspectiva de SCP-173, ya que se muestra mirando hacia abajo a la humanidad y su tecnología primitiva. Lamenta el hecho de que perdió su arma durante la transferencia interdimensional y está furioso porque si todavía tuviera su arma, todo esto habría sido muy diferente. A pesar de admitir que el hecho de que subestimó a los humanos fue la razón principal por la que terminó en contención, pasa la mayor parte del documento promocionando su propia superioridad, hasta que uno de SCP-131, los iPods, apareció y lo congeló en su lugar. No se puede subestimar el grado en que SCP-173 odia. Que yo sepa, los AirPods, o sea, son literalmente bichitos que miran. O sea, no son nada peligrosos, simplemente son bichitos vivos que miran. Wow. Pero no tienen el poder de congelar, que yo sepa. Pues lo congeló pues porque lo miró permanentemente, ¿no? Supongo. Bueno, supongo que es una analogía, que lo congeló por mirarlo. Supongo. Bueno, es que este último está bien fumado, ¿sabes? Está muy fumado este último. A los iPods. Documento 9. Experiencias con SCP-682. Por supuesto, ningún video de historia completa sobre SCP-173 estaría completo sin una discusión sobre las pruebas cruzadas de SCP-682. Varios investigadores, aunque particularmente el muy persistente Dr. Carlson, decidieron usar SCP-173 de varias maneras con la esperanza de finalmente hacerlo con ese maldito lagarto. En su primer enfrentamiento, 682 parecía legítimamente asustado de 173. Y cuando... Es que es tipo, cualquier SCP mínimamente peligroso existe, pónganlo con 682. Así, de gratis. Pero bueno. Un francotirador le disparó los ojos, 173 inmediatamente le partió el cuello. Por supuesto, poco después volvió a crecer una serie de ojos a prueba de francotiradores. Luego, alguien sugirió que SCP-173 fuera enviado con una imagen de SCP-096 pegada en su pecho, aunque esto fue rechazado por ser una idea ridícula e increíblemente peligrosa para todos.
Luego, los investigadores persiguieron a SCP-682 con cuchillas de alta precisión, cortándolo en pedazos, cada uno de los cuales se convirtió en entidades peligrosas de forma autónoma. Luego, SCP-173 comenzó a asesinar a cada una de estas manchas de tejido mutado, hasta que se detuvo cuando se envió un clase D para observarlo, mientras que el resto de 682 se regeneraba. SCP-173 fue transportado de regreso a su celda, pero hubo un breve corte de energía durante el tránsito, lo que llevó a SCP-173 a matar a varios miembros del personal que lo transportaba. Esta prueba todavía se consideraba un paso en la dirección correcta. Después de que SCP-682 se encogiera una vez más por una anomalía diferente, SCP-173 fue liberado en su cámara. Al principio parecía que 173 en realidad había matado a SCP-682, pero una semana después regresó, habiéndose reconstruido a partir de la materia que había sido salpicada en SCP-173 después de haber sido brutalizada, haciendo de esta prueba, una vez más, un fracaso. El Dr. Carlson solicitó los recursos para realizar una prueba cruzada más, pero esta solicitud fue denegada. Un miembro del Consejo O5 adjuntó una solicitud, simplemente diciendo, basta Carlson. Documento 10, Ya cállate, man. entrada revisada. Oh, esa vez que SCP-173 Ya literalmente cállate, causó güey. un escenario del fin del mundo de clase XK. En el documento entrada revisada tenemos una visión aterradora de un posible mundo futuro, donde SCP-173 desarrolla una nueva y aterradora habilidad anómala, la multiplicación. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero aquí la escultura de alguna manera desarrolló la capacidad de hacer copias exactas de sí misma. Y lo que es más, cada vez que se produce una de estas copias, la mente colmena colectiva de SCP-173 se fortalece, permitiéndoles pensar tácticamente y acabar lentamente con América del Norte, incluso destruyendo Literal, es cualquier comodito, posible pero útil. contramedida de la Fundación, y luego destrozando a cualquiera o cualquier cosa que se atreviera a oponerse. Al final, el mundo decidió tomar la opción nuclear literalmente y destruir América del Norte con un bombardeo nuclear para que no había evitar otra. que el ejército de SCP-173 se extendiera al resto del mundo y matara a todos. Sin embargo, este intento en realidad no funcionó, ya que se detectaron SCP-173 en Gales, en el Reino Unido, lo que provocó un segundo bombardeo nuclear. Porque se le Continuó fueron. así hasta que ya no quedaron seres humanos para presionar el gran botón rojo y solo quedaron las interminables legiones de SCP-173. Sin embargo, hay un lado positivo en esta situación bastante sombría. Un grupo de alrededor de 150 SCP-173 se unió a SCP-682 y lo hizo pedazos. En alguna parte el Dr. Carlson está probablemente sonriendo. Ahora echa un vistazo a SCP-173, historia de origen, cómo 173 llegó al sitio 19. Ah, pero Dios no puede, ¿no? Dios no, pero un maní sí, pum, de a huevo. Bueno, está chido. Está chido.